Cambió de repente el tiempo. Supuestamente va a ser 13 grados esta noche o mañana a la mañana, parece. Bueno, en el transcurso de lo que fue ratito. En el transcurso de lo que fue el módulo, nosotros habíamos dado, o sea, en la primera clase habíamos dicho que íbamos a estar hablando de lo que son las bacterias, los virus, los hongos, que son los tres que ya vimos. Y ahora vamos a entrar un poco en lo que es el mundo de la parasitología en sí. Creo que nos quedan esta y la próxima clase, después ya el final. El final es el 25 de noviembre, ¿sí? Nos queda una clase más y después ya el final. Eh, ratito. Seguro que le voy a estar pasando otra vez algún tipo de cuestionario para que puedan hacer para el examen final. Eh, y el recuperatorio, si de por ahí no rinden, es el 2 de diciembre. Y en el final va a entrar todo lo que dimos. Ahora todo, desde el comienzo hasta el final, van a ser 25 preguntas, siempre la misma temática. 25 selecciones múltiples y cada selección múltiple va a valer 2 puntos. Bueno, entonces ya hablamos de lo que son las bacterias en sí, ya hablamos de los virus, ya hablamos de los hongos. Ahora vamos a hablar un poco en esta primera clase algunos conceptos básicos de lo que es la parasitología en sí. Y en la siguiente clase, o sea, en la siguiente diapositiva en sí, vamos a hablar, ya vamos a empezar hablando de los protozoos intestinales. Y en la última clase vamos a hablar de los hemoparásitos en sí, más de los que tienen relevancia en la parte de la piel, por ejemplo, la leishmaniasis. Vamos a hablar también de los helmintos, que son los gusanos. Y para terminar un poco, en la próxima clase vamos a dar los ectoparásitos, o sea, algunos artrópodos que pueden ser parásitos en nuestro organismo. Bueno, entonces, ¿qué es la parasitología? La parasitología estudia la relación que existe entre los organismos parásitos y sus huéspedes, relación que se caracteriza por la asociación de dos o más especies en donde un individuo puede vivir tanto fuera o dentro de un individuo como medio de supervivencia, pudiendo o no causarle algún tipo de daño al hospedador en sí, y estos individuos parásitos se clasifican de acuerdo a un sistema taxonómico en sí. ¿Verdad? ¿Qué es un parásito? Es un organismo que vive sobre o dentro de otro organismo conocido como hospedador o huésped también, del cual obtiene sus nutrientes y su protección. Hay algunos parásitos que no pueden vivir en el exterior, o sea, sí o sí tienen que estar dentro de lo que es el huésped, porque no son de vía libre, o sea, no pueden sobrevivir al ambiente externo. Y al estar dentro de un organismo en sí, aparte de que obtiene los nutrientes, a medida que una persona, por ejemplo nosotros, si tenemos un tipo de parásito intestinal, el alimento que nosotros consumimos va a parar también a lo que es el parásito que tenemos, ¿verdad? Y la protección, como les dije, que hay algunos que no sobreviven a lo que es el ambiente, eh, mueren muy rápido en el medio ambiente, ¿verdad? No son de vía libre. Existen diferentes tipos de parásitos que se clasifican generalmente en protozoos. Los protozoos, por ejemplo, es el Plasmodium, que es el que causa la malaria, que es un hemoparásito, o sea, un parásito que parasita lo que es la sangre, las células de la sangre. Los helmintos, que son los gusanos, y que otra vez se clasifican en hematos, cestos y trematodos. Eso vamos a ver todo en la próxima clase, en la última clase. Los parásitos pueden causar enfermedades que varían en severidad desde síntomas leves hasta condiciones que pueden amenazar la vida. Hay parásitos, por ejemplo, como el Ascaris lumbricoides, que
Es un nemato, o sea, que es un gusano que tiene una peculiaridad de que puede hacer, o sea, la larva en sí, cuando ingresa en nuestro organismo, tiene la capacidad de hacer un ciclo dentro del organismo que se llama ciclo de los, que pasa a circulación. Una vez que está en el intestino, puede pasar a circulación. Y al pasar a circulación se puede ir y puede alojarse, por ejemplo, en el corazón, se puede alojar en el pulmón. Hay inclusive videos en YouTube, en TikTok, ¿verdad? Que se ven así personas en donde les sale un gusano blanco, por ejemplo, de la nariz. Entonces ese sería el Ascaris lumbricoides justamente porque tiene esa habilidad de hacer el ciclo, pasar a circulación y alojarse en lo que es el pulmón, el corazón. Y puede migrar, obviamente, puede subir a lo que es la garganta y salir por lo que es el orificio nasal o el orificio de la boca en sí, ¿verdad? Luego están, por ejemplo, los parásitos, los hemoparásitos, también como la malaria, que pueden ser mortales, ¿verdad? Si es que no se trata, son potencialmente mortales y afectan a millones de personas, principalmente en regiones tropicales y subtropicales, se transmite por un mosquito. Acá en Paraguay, por suerte, ya hace 5 o 6 años somos un país libre de malaria, pero generalmente por año hay uno o dos casos de pacientes que traen la enfermedad en sí, o sea, traen el parásito, pero que se contagian en zonas endémicas, por ejemplo, en zonas como Venezuela, Brasil. No le digo la parte de las playas y cosas así, sino que la parte del Amazonas, Colombia, la parte de, o sea, todo lo que es el continente africano. Entonces, se suelen infectar ahí y al volver al país se hace la captación de estos tipos de pacientes, ¿verdad? Y se le hacen sus controles y saltan, ¿verdad? Salta generalmente uno o dos por año, ¿verdad? Pero siempre se controla, se controla, entonces no hace que se pueda propagar en sí la enfermedad dentro del país. El diagnóstico de las infecciones parasitarias se basa en la identificación del parásito de sus huevos o larvas en muestras de sangre, heces, orina o tejidos, porque como les dije, hay parásitos que van a estar en lo que es la parte intestinal, que nosotros vamos a poder encontrar ya sea las larvas o los huevos o los quistes en sí en en la materia fecal, en el análisis de materia fecal. Hay parásitos que se van a alojar en lo que es la vejiga. Hay unos parásitos que vamos a detectar en un análisis de sangre normal o en una gota gruesa, ¿verdad? Que son análisis un poco más específicos para los parásitos, los hemoparásitos y algunos parásitos que se va a encontrar o va a ser más fácil encontrar en tejidos, ¿verdad? Como por ejemplo la leishmaniasis, una zona donde está la herida es más fácil o hay una mayor concentración de este tipo de parásitos. Las pruebas de laboratorio incluyen el examen microscópico, cultivos, pruebas serológicas y técnicas de biología molecular. Generalmente los más comunes, los más tradicionales van a ser los análisis de los exámenes microscópicos. Luego están también hoy en día hay muchas pruebas serológicas que son los famosos test rápidos. Hay test rápidos para enfermedad de Chagas, que es un hemoparásito. Hay test rápidos para la leishmaniasis, para el Plasmodium, eh, para la leishmaniasis, ya dije. Y hoy en día, después de lo que fue la pandemia así del COVID, que muchos laboratorios empezaron a implementar, ¿verdad? Lo que es la parte de biología molecular, ¿verdad? Hoy en día se hacen también muchos estudios parasitológicos en lo que es la biología molecular. El tratamiento siempre va a depender del tipo de parásito y puede incluir fármacos antiparasitarios como antiprotozoarios y antihelmínticos. Algunas definiciones que vamos a ir usando en la parte de parasitología, la primera es la simbiosis, que uno antes cuando escucha la palabra simbiosis, los que suelen ver películas de Marvel, solamente le viene a la cabeza lo que es Venom, es lo que es la parte de Spider-Man.
La simbiosis es la forma en la que los individuos de diferentes especies se relacionan entre sí, obteniendo el beneficio de al menos uno de los dos. La simbiosis se puede establecer entre animales, vegetales, algún tipo de microorganismo, inclusive los hongos. Y en la naturaleza se pueden identificar algunos tipos, como por ejemplo, está el mutualismo. En el mutualismo es, en este tipo, en este tipo de relación, perdón, ambas especies se ven beneficiadas a partir de la relación que establecen. Por ejemplo, una relación de mutualismo sería el de las abejas con las flores, ¿verdad? Las abejas necesitan del polen para poder hacer lo que es la miel en sí, y las flores necesitan justamente de las abejas para poder llevar el polen en sí a otras flores para poder polinizar. Entonces, ese sería un poco lo que es el mutualismo. Luego está el parasitismo. En esta clase de simbiosis, uno se ve beneficiado y el otro se ve perjudicado, que es la mayoría de por ejemplo, los parásitos que a nosotros nos causan algún tipo de enfermedad, ya sea el Ascaris, lumbricoides, la tenia, cualquiera de las dos tenias, algún tipo de protozoo, pues la Yaria lamblia, la Entamoeba coli, o sea, hay un montón de parásitos que a nosotros nos va a causar daño, nos va a causar algún tipo de cuadro clínico, pero a ellos les beneficia. Ellos se ven beneficiados, ¿verdad? Ya sea por obtener nutrientes de nosotros y también por obtener protección. Y luego está el comensalismo. En esta relación, uno de los individuos se ve beneficiado mientras que al otro no le afecta ni para bien ni para mal. Una relación de comensalismo sería, por ejemplo, el de que tienen los árboles con los pájaros en sí, ¿verdad? Porque los pájaros necesitan de los árboles para poder hacer lo que es su nido, o sea, para poder hacer lo que es poder colocar sus huevos, cosas así, pero al árbol eso no le afecta ni para bien ni para mal. El huésped en biología se llama huésped, hospedador u hospedante de aquel organismo que alberga a otro en su interior o lo porta sobre sí, ya sea un parásito, un comensal o un mutualista. O sea, una persona o un individuo, un animal, una planta que contiene otro microorganismo, otro organismo viviendo a raíz de él, ¿verdad? Los tipos de huésped, hablando de parásitos, se llama huésped primario, aquel donde se desarrolla la mayor parte de su existencia y sobre todo lo que es su crecimiento, ¿verdad? Luego está el huésped secundario, es aquel que alberga al parásito solo en la fase inicial de su crecimiento y casi siempre en relación con su dispersión y para facilitar también el ingreso a lo que es el huésped primario. Entonces, a grandes rasgos y para hacer un poco más sencillo, el huésped primario es donde desarrolla la mayor parte de su vida y el huésped secundario es donde alberga solo la primera parte o la etapa temprana de lo que es el parásito en sí. Según su función o del parásito, existen varios tipos de hospedadores. Por ejemplo, está el hospedador definitivo. El hospedador definitivo que designa un ser vivo que es imprescindible para el parásito, ya que en este se desarrolla la parte, o sea, principalmente su fase adulta. Para tener un poco de referencia a lo que hablamos hace rato, sería lo equivalente a lo que es el hospedador primario. Luego está el hospedador intermediario que designa un hospedador igualmente imprescindible en el ciclo de vida del parásito, donde se desarrolla alguna o todas las fases larvales. Teniendo también en referencia a lo que hablamos hace rato, sería el equivalente a lo que es el hospedador secundario. Y luego está el hospedador paraténico, que es un ser vivo que sirve solamente de refugio temporal o de vehículo para que este parásito pueda llegar a lo que es el hospedador definitivo. No es imprescindible para la vida del parásito, pero sí aumenta la probabilidad de supervivencia de este parásito y de transmisión también del parásito. Luego está el reservorio, que puede referirse a un huésped animal o humano que alberga un patógeno y sirve como fuente de infección para otros individuos. Es muy parecido a lo que es el huésped, solamente que en el reservorio el huésped puede presentar algún tipo de cuadro clínico, o sea, puede presentar algún tipo de síntomas, le puede afectar lo que es el parásito en sí,
Pero en el reservorio generalmente el organismo que actúa como reservorio no tiene ningún tipo de cuadro clínico, o sea, no desarrolla ningún tipo de síntomas, pero sí sirve como fuente de infección para otros individuos, así puede ir contagiando, ¿verdad? El agente infeccioso depende principalmente del reservorio para su supervivencia y es allí donde se alberga sin lesionarlo. Como le dije, generalmente no le lesiona, no genera ningún tipo de cuadro clínico, ¿verdad? El reservorio epidemiológico puede actuar también como fuente a partir de la cual otros individuos pueden infectarse. Entonces, la diferencia un poco del huésped y reservorio es que al huésped el parásito en sí le puede afectar, le puede generar algún tipo de cuadro clínico, algún tipo de síntomas, y el reservorio es prácticamente lo mismo que un huésped, solamente que no desarrolla ningún tipo de cuadro clínico, no le afecta en ninguna forma, no genera ningún tipo de síntomas, pero sí sirve como una fuente de contagio. Y luego están los vectores, que son organismos vivos que transmiten una infección a otro ser vivo y se dividen en dos tipos principales. Ahí están los vectores biológicos y los vectores mecánicos. Cuando hablamos de vector biológico, por ejemplo, hablamos de un, o sea, tiene que ser un organismo vivo y uno de los ejemplos principales son los mosquitos, las garrapatas. Estos invertebrados generalmente transportan los patógenos y una vez que a nosotros nos pican sí, sí, nos pican, al succionar la sangre, o sea, por la saliva en sí, de la picadura, nos pueden transmitir o nos pueden contagiar algún tipo de parásito. Y luego están los vectores mecánicos, que por ejemplo son las moscas que suelen recoger de lo que es el suelo, o por ejemplo, se va una mosca, se posa sobre una materia fecal, y luego esa mosca se va y se posa en nuestra mesa o se posa sobre una fruta que vamos a comer o sobre nuestra comida, nosotros no nos dimos cuenta. Esa mosca, al apoyarse por lo que es la materia fecal, se puede pegar, qué sé yo, algún huevo de algún tipo de parásito, porque justo esa persona, o sea, la materia fecal de esa persona estaba con algún tipo de parásito, algún tipo de helminto, algún tipo de protozoo. Entonces estos protozoos, los huevos de los helmintos, los gusanos, se puede pegar por lo que es la patita de la mosca. Entonces la mosca, cuando se va y se posa por la comida, por la mesa, por la fruta o algo que vamos a comer, se puede quedar, eh, se puede quedar ahí el huevo. Nosotros agarramos, comemos y así nos podemos contagiar, ¿verdad? No hace falta tampoco comer una gran cantidad de, ya sea de huevos o de protozoos, para poder contagiarnos. Aunque comamos una pequeña cantidad o ingrese dentro de nuestro organismo una pequeña cantidad, ya basta para que podamos contagiarnos. Y hasta ahí creo que es la parte de algunos, algunas definiciones, y ahora vamos a entrar un poco en la parte de protozoos intestinales. Un ratito voy a anotar la asistencia. Leila, Silvia, Claudia, José, Melinda y María E. Nos conectamos al otro, profe. No, vamos a continuar acá. Tenemos todavía 10 minutos. Estaba anotando nomás la asistencia antes que me olvide. Bueno, entonces vamos a entrar ya en la parte de los parásitos en sí. Ya vimos un poco algunas definiciones. Ahora vamos a entrar primeramente en la parte de protozoos. Después ya para la próxima clase y la última clase nos va a quedar la parte de hemoparásitos, helmintos y artrópodos para terminar. Entonces, ¿qué son los protozoos? Los protozoos son organismos unicelulares de tipo eucariota. Eso ya es ya una diferencia grande con las bacterias, que cuando vimos la parte de bacterias vimos que las bacterias son organismos de tipo procariota. Entonces los protozoos son de tipo eucariota con núcleo y citoplasma. También pueden estar compuestos por un grupo de células idénticas entre sí, o sea, formando grupos de células. Todos ellos se encuentran en entornos húmedos, tanto en aguas saladas como dulces.
o bien siendo parásitos en otros seres vivos. Por lo tanto, suelen ser sensibles ante la falta de oxígeno en sí. Hay algunos parásitos que son, algunos protozoos que son de vida libre, hay algunos que son, que tienen que ser sí o sí parásitos dentro de un organismo. Algunas características principales, algunos miden aproximadamente 1 milímetro, en cambio otros apenas llegan a 10 micrómetros, o sea, eso sí hay que mirar con un microscopio. Son muy comunes como parásitos en animales y plantas, respiran mediante la propia pared celular y se pueden reproducir mediante esporulación, gemación y lo que es la bipartición. Según la clasificación tradicional de los protozoos, se dividen en cuatro. Los rizópodos son los que generalmente se caracterizan por desplazarse mediante pseudópodos. Eh, Más o menos es como la imagen que se ve acá en la esquina de arriba, que estos parásitos, los rizópodos en sí, para poder movilizarse, lo que hacen es deforman lo que es su pared celular y se forman tipo dedos. Entonces se va prolongando en ciertas partes de lo que es la pared celular, entonces se va moviendo, se va movilizando en sí. Esos serían los rizópodos. Luego están los ciliados, que su membrana plasmática está rodeada de cilios, que son filamentos similares pero pequeños, son tipo pelitos. Espérame, que es parecido a lo que es la imagen de acá, que son estos pelitos que tiene este parásito en sí. Esos serían los cilios, así serían los protozoos ciliados. Luego están los flagelados, que están dotados de uno o más flagelos, que son como colas, o sea, son un poco más largos, o sea, mucho más largos realmente, que les permiten impulsarse y les permite movilizarse, que sería más o menos así como esta imagen. O sea, en esta imagen el protozoo en sí es un protozoo ciliado porque tiene cilio, tiene los pelitos todos del mismo tamaño, y estas prolongaciones que son más largas serían los flagelos. Y luego están los esporozoos, que se tratan de parásitos que no pueden movilizarse, o sea, que carecen de movilidad. Y generalmente los protozoos que son esporulados son los hemoparásitos en sí, ¿verdad? Que no pueden movilizarse, entonces a medida que están en lo que es el torrente sanguíneo, por la corriente en sí, ¿verdad? Por la dirección en sí que va tomando la sangre, se va movilizando. Si es por ellos no pueden movilizarse. Entonces, los rizópodos serían así como esta imagen que está en el medio, que deforman su pared celular. Los ciliados serían los que tienen los pelitos, los flagelados serían los que tienen la colita, y los sí, esporozoitos o esporozoos serían los que carecen de movilidad en sí. Y luego, según el hábitat, pueden estar los protozoos de vía libre, son los que habitan en aguas estancadas o residuales, en ríos o en otros espacios naturales, y por lo general son inofensivos para el hombre, excepto en condiciones muy puntuales, generalmente cuando una persona está inmunodeprimida, eh, puede ocasionarle algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Eh, yo les puedo decir que si usted agarra el agua estancada de algún lugar hacia su casa, o de cerca de un arroyito o de algún río, algún lago, si agarran eso y si miran en el microscopio, en algún tipo de microscopio, les puedo asegurar que van a ver un montón de este tipo de parásitos en sí, ¿verdad? Que están ahí eh, moviéndose, movilizándose así en el agua, ¿verdad? Si es que alguna vez quieren ver, eh, me avisan y coordinamos así con los que quieran ver o con el que quiera ver. Coordinamos ahí en el laboratorio donde yo estoy para que puedan ir, pueden llevar lo que es la muestra de agua estancada y podemos mirar ahí en lo que es el microscopio, ¿verdad? Pero eso para los que quieran, para los que sean curiosos. Y luego están los protozoos patógenos, que son aquellos que deben infectar o penetrar en los cuerpos de los seres más complejos, o sea, ya sea animales o nosotros mismos los humanos, y en donde obtienen, ¿verdad? Lo que es refugio y también lo que es los nutrientes en sí para poder sobrevivir.
Y los principales patógenos o algunos de ellos que a nosotros nos pueden causar algún tipo de enfermedad, los más comunes son el Blastocystis hominis, el Endolimax nana, la entamoeba histolítica y la Giardia duodenalis, que son los protozoos más comunes. Después están los helmintos, que cuando hablamos de helmintos también vamos a hablar un montón, que seguro que son más conocidos que estos. Por ejemplo, el Ascaris, la Tenia, eh, qué sé yo, la Filaria también puede ser. Pero entre los protozoos estos son los más comunes. Ahora sí quiero cortar acá y les espero nomás ya en el otro link para poder terminar y liberarles más rápido. Dejar de compartir y les espero.